Buenas tardes, mi nombre es Graciela Santamaría López, soy su asesora virtual. Estamos en la cuarta semana del módulo 20. Díganme cómo les va con el módulo, con el proyecto integrador. Dime, Betty. Ajá. Pues me ha ido muy bien, asesora, afortunadamente. Ujú. Y pues bueno, sí, me ha ido bien, gracias. Nada más ahorita con el módulo que está corriendo, un poquito batallando con el Padlet, con el mural, Ajá. y es lo que estoy ahorita batallando un poquito, pero bueno, ahí voy. Bueno. Y, tal vez necesites algún tutorial de cómo usar el Padlet. Estoy bien, nos dieron en la actividad, tenemos tutorial, son de YouTube, de Perfecto. las tres, tenemos 3 tutoriales, yo me fui por la Padlet, que es para mí la más sencilla, Ujú. entonces estoy viendo esa, pero ya tenemos tutorial, asesora, gracias. Perfecto. Muy bien. Sí. Las demás compañeras, ¿cómo les ha ido con el proyecto integrador o con las actividades anteriores? Azucena. Buenas tardes, asesora. Buenas tardes. Por el momento bien, asesora, no he tenido ahorita ningún problema. Ya me falta poco por terminar mi proyecto. Perfecto. ¿Y Clara Colín? Hola, maestra, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, perfecto. Ay, gracias. Es que acá está lloviendo y mi internet está fallando. Ujú. Ok. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a revisar un poco las actividades y pues a ver si lo que hay que hacer para esta última semana. Me dicen si puedo ayudarlos en algo. Vamos a ver el proyecto integrador. Vamos a ver si podemos resolver dudas sobre actividades formativas, foro de aprendiendo, foro de integración. La importancia de hacer el ejercicio de la autoevaluación. Entonces, ¿por qué hay que poner el 100% de atención en esta semana en un proyecto integrador? Como su nombre lo dice, este proyecto está intentando integrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas 3 semanas. Si se dan cuenta, es un poco retomar lo que hicimos la actividad 1, 2, 3, 4, o sea, es ir conjuntando todo y presentarlo en un periódico mural, ¿no? Entonces, en algunas de estas actividades me ha ocurrido que hay compañeros que dicen, no, pero es que yo todo lo hice de algo que yo pensé. Y entonces, por eso no puse fuentes de información. Lo que sí se espera es que en Prepa en línea es que ustedes lean, revisen los recursos que están en plataforma, porque independientemente de que de verdad es que nosotros tenemos una opinión, conforme leemos, revisamos los videos, los recursos, tu formación o tu aprendizaje se va construyendo. Entonces, eso es súper importante. De tal manera que cada semana tendríamos que revisar al menos los recursos que nos ofrecen en plataforma, porque así tendríamos, digamos que una conciencia más nutrida, y cuando nos toque hacer una reflexión o hacer una conclusión sobre alguna actividad, nosotros tenemos una opinión formada. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, en Prepa en línea prácticamente nos dan los recursos que se requieren para cada actividad, ¿no? Independientemente, los asesores virtuales siempre estamos haciendo recomendaciones y estas son mis recomendaciones. Por ejemplo, sería muy importante en el caso a lo largo de este módulo, de este mes, hemos trabajado el agua, ¿no? El recurso del agua. Si nosotros vemos un mapa de México, podemos entender un poco lo que está ocurriendo en las noticias, ¿no? Lo que dicen, ay, es que en el norte hay sequía, ¿no? Y hay problemas. Y en el sur hay inundaciones, oh por Dios, ¿no? Y vemos
que está relacionado con la orografía, con la hidrografía, con el clima y también con la toma de decisiones. Entonces, para optimizar recursos, cuando hablamos de optimización, ¿qué se les viene a la mente? María, bravo, muchas gracias. De Sí. nada. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de optimización? Por ejemplo, debemos optimizar, por ejemplo, en los consumos de agua. Ajá, pero ¿qué es optimizar? A optimizarlo, ay, se me fue. Ok. Ujú. Azucena o Clara, Usarlo de la mejor manera, sacarle el usarlo. mayor. Exacto. Muy bien. Denme un ejemplo de la vida cotidiana donde ustedes optimizan algo. Pues el agua, precisamente el agua, ¿no? Por ejemplo, Ajá. yo ahora, tomando conciencia con este módulo, pues ya para lavarme los dientes, por ejemplo, pues sí prefiero usar un vaso y así ya no desperdicio. Y la verdad me sorprendí porque honestamente desperdiciaba mucha agua, usaba, pues hacía toda la vida, me lavaba los dientes y dejaba abierta la llave, o sea, inconscientemente yo, o sea, y también para lavarme la cara, o sea, me agarro el jabón, me lo unto, pero en lo que te estás untando, me estoy untando el jabón, pues la llave está abierta y ahora ya no, ahora con una mano la abro, cierro y hasta juego, ¿no? Porque abro la llave, agarro lo que me quepa en la mano y le cierro y ya me enjuago y así, y me sorprendo que la verdad es que no necesitamos tanto, o sea, con un vaso, yo con un vaso de medio litro, o sea, con medio litro de agua me puedo lavar la boca y además enjuagar mi cepillo. A mí eso me sorprendió porque la primera vez que lo hice dije, no me va a alcanzar para enjuagar, o sea, me voy a lavar la boca, pero no voy a enjuagar el cepillo, ¿no? Y no, sí me alcanza para enjuagar el cepillo. Entonces, creo que esa es una de las formas, creo yo. Claro que sí. Y de hecho, acabo de encontrar hoy, leí un artículo que se los compartí en el foro de integración, que dice que las matemáticas pueden limpiar el agua o salvar el agua, ¿no? Esto que acaba de decir Clara es muy importante, ¿no? Medir en medio vasito de agua se resuelve. Y también cómo podemos calcular las entradas y las salidas de agua, ¿no? No sé si ahora, a lo largo de este mes que hemos trabajado el recurso del agua, ustedes han observado cómo viene el agua, por ejemplo, aquí en su casa. Como llega el agua, llega un poco sucia, llega con tierra o así, y entonces hay que estar limpiando los filtros, ¿no? Hay que estar, pues, limpiando el tinaco, la cisterna, llevando a cabo este tipo de cosas que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo sale el agua de mi casa? También, pero no solo de mi casa, ahora piénsenlo en las empresas o en las industrias o en las agroindustrias, ¿no? Decía este artículo de las matemáticas pueden salvar el agua. Es muy sencillo, ¿no? Si yo uso, como dice Clara, si yo pudiera medir cuánto desperdiciaba y me daba cuenta que tiraba 1 o 2 litros y ahora me doy cuenta que utilizo solo 40 milímetros de agua, perfecto, o microlitros de agua, entonces estoy haciendo un cambio. Eso mismo que hacemos en casa, se lo podemos proponer y exigir a las empresas que estén alrededor nuestro, ¿no? Y justo decía, estaba escuchando una noticia, van a hacer reparación aquí en Ciudad de México en el Estadio Azteca y van a utilizar el agua de la colonia para hacer esas reparaciones. Y entonces la gente de la colonia dice, ¡hey, momento!, ¿no? Significa que van a utilizar el agua de consumo de los hogares para hacer una reparación, ¿no? Entonces, ahí tendremos como ciudadanos que levantar la mano y opinar, ¿no? Y decir, hey, es que esta agua está destinada para esta actividad y esta agua para esta actividad. Entonces, en dado caso se necesite para un proceso
industrial también tendría que tener otro proceso legal, ¿no? Pero también como ciudadanos tenemos que tener como la visión en qué momento tenemos que levantar la mano. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Azucena. Maestra, la optimización son las matemáticas. ¿Me Ajá. escuchó? Son Ahí las te escucho. matemáticas, sí, Ajá. para ahorrar el agua. Si Exacto. yo me baño con un bote de 20 litros, allí estaría ahorrando más agua. Claro. ¿Sí? Y si cierro los tanques de la taza del sanitario, pues también ahorraría más agua. Porque Sí. ocuparía el agua que uso de lavar los trastes o de lavar la ropa. Entonces, Exacto. esa es la optimación, son las matemáticas que entran en los recursos, ya Claro. sea del hogar, del trabajo o de las actividades diarias, el Y ahorro. como lo acabas de mencionar, Azucena, también en el trabajo. Desconozco en dónde estén laborando ustedes, pero hay procesos en los que se usa mucha agua, ¿no? Por ejemplo, la construcción o la minería o muchos procesos agroindustriales utilizan agua. Si ellos mismos también redujeran sus procesos o pudieran hacer esto que estamos haciendo en casa, si ustedes son partícipes de alguna de estas empresas o industrias, decir, hey, sí lo podemos hacer y podemos reducir, ¿no? Es ahí donde la educación de prepa en línea va más allá, ¿no? Porque tal vez esperamos mucho de ustedes, ¿no? Que cuando terminen prepa en línea, ustedes sean un agente de cambio y por donde vayan, pues no solo a nuestra familia, a nuestros conocidos, sino inclusive en el trabajo, seamos capaces, seamos personas que cambien, ¿no? Que digan, oye, sí, pero podemos reducir si hacemos 1, 2, 3, 4 pasos, ¿no? ¿Y sabes qué? Podemos reducir el consumo de agua, podemos reducir o podemos reciclar tales cosas e inclusive perder menos dinero o ganar más dinero, ¿no? Bien, hay otro punto que... dime, Betty. No te escucho. Prende tu micrófono. Quería compartirles nada más que en algunos restaurantes he visto que ya han hecho conciencia sobre el cuidado del agua, porque cuando uno me voy a lavar las manos al baño, nos limitan el agua, la llave automáticamente se apaga. O sea, le aprieto el botoncito, pero ya nada más dan cierto tiempo de lavarnos las manos y se quita el agua. Perfecto. Yo ya he visto en algunos restaurantes ese ahorro de agua en algunos restaurantes. Nada más Perfecto. quería mencionarle que sí Y lo he visto. acabas Inclusive, de... sí, hasta con el papel, ya ve que ponen el aire, ya no es papel, ya ahí ponen nada más el aire para ahorrar el papel, o ponen papel reciclado. Muy Como bien. dice, afortunadamente estamos haciendo ya más conciencia. Por ejemplo, ahorita esta educación que nos está dando prepa en línea, creo que nos va a servir a millones que somos en todo México, la verdad, y nos vamos a dar cuenta. Y ahorita me hizo recordar eso de las empresas, de que fui a un restaurante y vi cómo el agua la quitan rápido. Y seguramente ustedes leyeron un recurso que era la sociedad del consumo, ¿no? Ah, sí. Este recurso nos invita a reflexionar sobre nosotros como consumidores, como clientes, tenemos una decisión muy fuerte, ¿no? Vamos a tú a quien le compras o a quien frecuentas, a quien le das tu dinero, es lo que vas a motivar que se haga, ¿no? Por ejemplo, en una plataforma de películas, se mide cuántas personas están viendo esa película. Si es sobre violencia, entonces todo el mundo va a ver. Si hay mucha gente sobre violencia, entonces ellos van a seguir haciendo películas sobre violencia, ¿no? Si yo compro mucha agua embotellada, entonces las empresas van a decir, esto está bien porque con esto gano dinero. Y si se reduce el compro de agua embotellada y empezamos a utilizar filtros, entonces las empresas van a dejar de vender, por lo tanto,
yo mi poder de consumidor voy a cambiar digamos que la dirección de lo que quiero que ocurra, ¿no? Muchos dirán, ay, es que es muy poquito. Pues sí, pero somos muchos, ¿no? Así como acaba de decir Betty, de estudiantes somos muchos y profesores y de prepa en línea a lo largo del país podríamos hacer un cambio, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Y recordando otra vez, ¿no? Procesos del agua, el ciclo del agua. Decimos, bueno, es que en Monterrey resulta, en Monterrey, en el norte, no está ocurriendo la condensación. O sea, de pronto dicen, es que no hay nubes, ¿no? ¿Por dónde vienen? Pero las nubes se generan ¿de qué? De la evaporización. La evaporización, si no hay cuerpos de agua, pues no va a evaporarse el agua y entonces no se van a generar estas nubes, ¿no? Se nos olvida y de pronto desecamos los lagos o los ríos los entubamos y entonces nosotros mismos nos metemos el pie, ¿no? Porque no va a haber cuerpos de agua. ¿Qué se puede hacer? Hay ciudades y hay países donde se empiezan a hacer lagos artificiales para poder hacer esta captación de agua de lluvia. No sé si recuerdan que en algún momento dijimos, bueno, pasa el agua, llega a las montañas. Si nosotros evitamos este punto o la captación de agua por parte de los árboles, ¿no? Que los árboles lo que hacen es absorber, digamos que el agua en sus raíces e inyectarla al subsuelo, que muchas ciudades estamos soportando, por ejemplo, Ciudad de México, por el agua de subsuelo, ¿no? Si se nos ocurre extraer, ¿qué va a pasar? Se va. Se va a acabar, ¿no? Se va a acabar. Y eso, los modelos matemáticos dicen, bueno, si aquí tenemos 50 litros, ¿no? Por decir algo, y nos acabamos 1 litro por día, en 50 días, seguro que nos quedamos sin agua. Sobre todo si no estamos permitiendo, la evaporación, porque ya no hay cuerpos de agua. La otra es el flujo, ¿no? de estas nubes y la captación por parte de los árboles. Entonces, sería un punto a retomar para poder hacer este proyecto integrador. Recuerden que también estamos relacionándolo con el problema del cambio climático. Seguro ustedes vieron los recursos en plataforma. Y si hacemos una comparación de lo que ocurre en el efecto invernadero de forma natural, bueno, pues el sol va a emitir una radiación. Nosotros somos un planeta donde se da la vida por estos gases que nos permiten, digamos, que estar en calorcito. Pero si el aumento de estos gases ya no es una capa sencilla, sino una capa muy, muy gruesa, la radiación que entra, ya no puede salir. Y entonces, si teníamos 1 grado, 2 grados, de pronto estamos aumentando el número de grados. Y el clima cambia, simplemente pues cambia, ¿no? Cuando hacía calor, ahorita ya está haciendo frío, ¿no? Cuando hace frío empiezan las lluvias, los ciclos de los huracanes, que antes eran algunos, ahora vemos que se aumentan. Y eso no, ahora sí que no me lo tiene que decir nadie. Cada quien desde su lugar lo está viendo y lo está viviendo. El clima está cambiando. Eso es un hecho. ¿Y qué gases son lo que está provocando esto? Pues el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, el ozono a nivel, digamos, a nuestro nivel es tóxico, pero en la atmósfera nos permite cubrirnos de los rayos UV. Pero si se rompe esta capa de ozono, nos hace daño. Y los clorofluorocarbonos, seguramente ustedes recordarán, estos clorofluorocarbonos son gases que se encontraban en los refrigeradores antiguos que permitían la refrigeración. Estos clorofluorocarbonos, seguramente los recordarán, estaban en los sprays, en estos que son
para el cabello Ah, sí. y para un montón Sí, de sí. cosas que se usaban esos sprays, utilizaban este gas. Este gas es tan fuerte o tan estable que esta capa de gases que se genera con el efecto invernadero, en vez de ser como fácil que la vuelva a atravesar la radiación, se queda, ¿no? Se queda, y entonces no se puede atravesar, ¿no? Entonces se hace más caliente el planeta. Digamos que aumenta esta temperatura. Aquí les dejo un recurso, son varios recursos que nos muestran más o menos cómo está elevándose esta temperatura. O sea, han hecho un cálculo desde 1880 hasta el 2020 y es muy, muy evidente, ¿no? Cómo se está deshielando el polo ártico, ¿no? Desde 1985 hasta el 2015, que ya pues prácticamente no queda nada, ¿no? Bueno, y esto finalmente es una reflexión. Es ayudarles o hacerles algunas recomendaciones para tomar en cuenta en su proyecto integrador. Tienen que hacer un mural digital y tienen que hablar de las variables ambientales, ¿no? El monitoreo que han estado haciendo a partir de la actividad número 1, recolectar, ya hicieron la recolección sistemática de datos, ya hicieron sus observaciones, ¿no? Me acaba de decir Clara, Susana y Betty, cómo se dieron cuenta de lavarse las manos, ¿no? Inclusive había quienes pensaban que con 5 veces al día me lavo las manos, ¿no? Yo ya conté como 30 veces al día, ¿no? Después de la pandemia, pues ahora La uno pandemia, cada sí. vez más, ¿no? Bien, y entonces, mi mural tiene un título, pero así como tiene un título, ¿qué debe ir? Si yo soy el autor, ¿qué tengo que poner? El nombre. El nombre de- Su nombre, del porque material que sí. su nombre, porque ustedes lo hicieron, ¿no? Muy bien. Entonces, mi mural ya tiene el título, tiene mi nombre y voy a trabajar un editorial. ¿Qué es un editorial? Describes, es como una introducción lo que van a ver en este mural, ¿no? Si vamos a hablar sobre la contaminación del agua, ¿en dónde? Eso es muy importante. Me estuvieron compartiendo algunas actividades sobre el trayecto hacia el castillo de Chapultepec, pero se les olvidó decirme dónde. No quiero que me den la dirección, solo digamos la localidad, ¿no? Si no, no sabemos, no nos ubicamos, ¿no? Porque hay quienes me ponen en China, oye, pero pues en China no vivimos, ¿no? Vivimos en México. Entonces tendríamos que saber dónde, hay que ubicarlo, ¿no? La noticia tiene que ser sobre la contaminación o sobre explotación del agua. Es un tema de actualidad presente y que no se va, ¿no? Y además de, digamos, del recurso, tenemos que encontrar la relación con la parte social, con la comunidad. Si ustedes se dan cuenta, el humano está en todos los ecosistemas, ¿no? Y aprovecha todos los ecosistemas. Y donde hay un humano, hay varios puntos de vista, unos a favor, unos en contra, unos quieren esto, otros quieren otro, y entonces puede existir un conflicto. No es necesario que exista, ojalá que no existieran, pero existen, ¿no? Entonces, ya vi el recurso y ahora veo el proceso social en relación a este tema, ¿ok? Y tengo que utilizar la gráfica de barras, recuperar lo que hicimos en la actividad número 1 para ver cuáles son las variables, ¿no? Permítanme un segundo. Quiero enseñarles ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No, asesora, gracias de mi parte. Sí, maestra, yo quisiera preguntar. Sí. Mire, tengo una duda y prefiero preguntar, en cuanto a la noticia 2,
que debo de hablar acerca de un conflicto social. Se refiere estrictamente a que tiene que haber una protesta por el uso del agua o de la sobreexplotación, o por ejemplo, yo estoy enfocándome en el tema de la contaminación de la laguna de Bacalar. Ajá. Como el hecho de que cada vez es un centro turístico, llega mucha gente, lo contaminan, pues se está también deforestando la selva y eso también trae contaminación a la laguna. Uh-huh. Y eso crea el conflicto de tanto la contaminación como la sobreexplotación, ¿no? Desmedida. Sí. ¿No? Pero en realidad he estado buscando si hay alguna manifestación, alguna protesta y lamentablemente no ha habido ninguna organización o un grupo de personas que se manifiesten en protesta a eso, pero sí artículos en periódicos y así diferentes noticias donde señalan, ¿no? El abuso que se está haciendo y el deterioro que se da a estos cuerpos de agua. ¿Eso me sirve? O sea, ¿sí estoy Sí. O no? Sí, los artículos te sirven, aunque no sea protesta, ¿no? Pero sí, Bacalar y contaminación. Sí, porque lo estoy enfocando en cuanto al conflicto, por ejemplo, que estamos acabando con los estromatolitos, ¿no? Que es una joya que tenemos, Sí. ¿no? Entonces ahí es, así es como lo estoy enfocando, que mi noticia 1 sea la contaminación de la laguna y mi conflicto social es que estamos acabando con estos arrecifes que albergan estos estromatolitos, ¿no? Tan hermosos y que la gente, pues cuando viene, ni siquiera sabe, bueno, yo también cuando yo llegué aquí no sabía ni qué eran, ¿no? Tuve que preguntar y pues sí, se destruyen por ignorancia, ¿no? Y digo, ahí como parte de esta comunidad, pues sí, un letrerito, que eso ha ayudado mucho, ¿no? Algo tan simple, maestra, que dice, pues ahí pones un letrerito, cuidado, no pisar o no pasar, y las autoridades también, ¿no? Entonces, así lo estoy enfocando en cuanto al conflicto, en mi tema. Pues excelente. ¿Ahí voy bien? Excelente, Okay. Excelente. Inclusive, pues habría que, todo esto que tú estás aprendiendo, externarlo, compartirlo, enseñarlo, ¿no? Y yo les voy a hacer una pausa para contextualizar a las compañeras. Los estromatolitos están hechos de cianobacterias. Evolutivamente son las primeras bacterias que generan fotosíntesis, que permiten y que generan esta atmósfera en la que podemos respirar nosotros oxígeno. Entonces, llevan ahí millones de años y gracias a estas cianobacterias es que podemos respirar. Entonces, lo que acaba de compartir la compañera es muy importante porque el hecho de que se acabe la selva alrededor y esta laguna se contamine y se mueran los estromatolitos, a ver, respiremos profundo, es grave, ¿no? O sea, es grave, porque son conjuntos de bacterias fósiles de miles de años que están ahí, ¿no? Que están ahí vivas, ¿no? Vivas todavía y que sí habría que trabajar. Entonces, yo lo que acabo de observar, tu noticia es súper importante, tiene el elemento, digamos, de recurso y el elemento social, aun cuando no lo tengas como noticia, tú lo reconoces y hay artículos científicos, si te vas aquí a Google Scholar, puedes encontrar artículos científicos que hablan un montón sobre la sobreexplotación o la contaminación o distintos conflictos, le llaman socioterritoriales, ¿no? Muy bien. Sí, maestra. Sí hay mucho material, la verdad es que hay mucho en el tema. Buenas tardes. En las ventanas donde hay que poner las noticias es solo pegarlas y ya. Sí, tienes que poner el link. Podrías dar un breve resumen y luego seguir.
¿no? Vamos a continuar pones la noticia, pero no es que copies, eso es importante, no necesito que me copien toda la noticia porque es un periódico mural, ¿no? Imagínense que son como destellos de algo importante, por lo tanto tienes que poner un pequeño resumen y el link, un pequeño resumen y el link, y eso te lleva al análisis posterior, ¿no? Entonces me dicen, yo de mi actividad 1 voy a retomar, ¿se acuerdan? Ay, ¿se acuerdan que hicimos? Hicimos un monitoreo de al menos 3 días de las actividades que estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, estas actividades, observamos, no, pues lavar los trastes, lo hice 3 veces al día. Y hay que buscar cuáles eran las sustancias contaminantes. Eso ya lo hicieron, ustedes ya lo hicieron, trae colorantes, fragancias, detergentes y tal, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces lavo los trastes a lo largo de la semana y cuántas veces estoy derramando sustancias contaminantes a la circulación normal del agua, ¿no? Y entonces, ya que hice, digamos, esta tablita, lavar la ropa o comprar agua embotellada o fugas del etcétera, ¿no? Ustedes ya lo hicieron en la actividad 1, la retoman. Acuérdense que tomamos en cuenta, sombreamos esta información y la llevamos a graficar. ¿Cómo tenemos que graficarla? Va de nuevo. Yo sombreo, le pongo insertar y me piden una gráfica de barras. Puede ser así e inclusive puede ser así o puede ser así, ¿no? Y entonces ya estoy viendo cuántas veces a la semana estoy derramando esta sustancia contaminante. ¿Dudas o preguntas cómo tendría que graficar? No. ¿No? Ok. Yo sí, maestra, perdón. Sí, Claro. ¿Cuántas actividades? En esta gráfica tengo esa duda. Eran 3 días, ¿no? Sí. La información que voy a hacer de mi actividad recuerdo que eran 3 días y eran varias cosas. Todas las actividades son las que voy a graficar o solamente con que pongas 3 actividades es suficiente, ¿no? Ok, pero sí, gracias, maestra. Recuerden, todas las tablas, y eso es muy importante, tienen que llevar un título. Y aquí digo, frecuencia de derrame de sustancias al agua al lavar los trastes. Y tienen que tener un nombre, lunes, martes, miércoles, jueves. Si no tienen estas características, pues realmente es difícil poder entenderla. La segunda, que es muy importante, es que mi gráfica, cuando yo la corto y la pego en el mural, tengo que explicarla. Esta es la frecuencia de derrame de perfume, ¿no? O de derrame de detergente. Y cuando analizas, inclusive tu gráfica, te das cuenta, mira, los lunes lavo más los trastes, ¿no? Más que los martes o los jueves. Y estoy derramando, ¿por qué? Pues porque seguramente llegó mi familia y entonces se acumularon los trastes, no sé, algo que ustedes puedan. Cuando sombreo o mando a graficar no me salen las barras, ¿qué estaré haciendo mal? Muy bien, Lili Alcántara. Es importante, para poder graficar, es importante que podamos identificar, fíjate, los datos. En este caso es lavar los trastes, ¿no? Ok. Si te das cuenta, la actividad y cómo acomodo la información es lo que me va a permitir de un lado, de este lado, digamos, en forma vertical, las actividades, y del lado derecho puedo poner los días y la frecuencia en que lavo los trastes. Y entonces yo sombreo, no sombreo todo, fíjate, si yo sombreara así todo, no me quedaría bien la gráfica. Tengo que identificar qué datos son los que voy a graficar. Si te das cuenta aquí, como yo no tengo frecuencia de derrame de alquil sulfato, óxido de amina y alquil, no, pues no voy a saber, ¿no?
Y hay algunos compañeros, como bien mencionan, que me entregan gráficas vacías. Esto no me va a servir de nada. Es muy importante la duda que acabas de mencionar. Yo tengo que elegir qué tipo de datos son los que voy a utilizar. Entonces, me puedo posicionar sobre la misma gráfica. Sobre la misma gráfica, o también puedo elegir los datos, ¿no? Y aquí, si ustedes ven, se ponen sobre la gráfica y sale un recuadro que dice seleccionar datos. ¿Los observan? Está en gris. Sí. Seleccionar datos. Y entonces aquí yo digo, quiero que del lado de las X estén los días, o puedo cambiar a que estén del lado de las Y. Ah, no, pues del lado de las X, todo en horizontal, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? ¿Y qué actividades son las que voy a utilizar? Pues lavar los trastes, porque es la única. Lo demás son las sustancias que estoy derramando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lavar los trastes. ¿Cuántas veces al día? Aquí me lo va a presentar, ¿sí? Y así se marca como con la frecuencia. Va de nuevo. Imagínense que bañar al perro. Bañar al perro. Y que bañar al perro lo hago una vez al mes. Ok. Y que lavar el carro lo hago una vez a la semana. Vale. Y que bañarme yo, ¿cuántas veces lo hacemos? 5, 7. Una vez al día, ¿no? O sea, todos los días. Ah, sí. Ajá. Todos Y los días entonces una vez al aquí día. ya son 3, 4 actividades, que era lo que me comentaba la compañera. Sí. ¿Cuántas actividades? Pues más o menos 3 o 4, que son las que estamos haciendo regularmente, ¿no? Y entonces le ponemos insertar gráfica y aquí tenemos, ¿no? Puede ser, ustedes deciden cómo, pero tiene que tener un título, tiene que tener qué estamos graficando. Ah, estamos graficando las actividades en las que yo puedo llegar a contaminar a lo largo de la semana y la frecuencia. Y entonces, según esta gráfica, dice que el miércoles es el día que yo más lavo los trastes. Y que bañarme es de forma regular y que lavar el carro es una actividad que hago muy poquito, ¿no? Que está bien, ¿no? Y entonces sobre estas gráficas habría que hacer una discusión. Muy bien. ¿Queda alguna duda sobre la gráfica que hay que integrar en el mural? No, asesora, gracias. Muy bien. Entonces ya me dice la gráfica de barras de tus actividades cotidianas, ¿no? Y la frecuencia, muy bien. Entonces, pregunta. ¿Me fijaré bien en los datos? Sí. Y si tienes dudas, ¿por qué no lo vas haciendo? Me mandas una captura de pantalla y yo te ayudo con mucho gusto. Puedes mandarla a mi correo o también, si quieres, con gusto nos vemos el viernes y lo terminamos de resolver, si no te aparecen bien los datos. Muy bien, entonces, esto es muy importante. La gráfica por sí sola no funciona. Hay que interpretarla. Hay que decir qué es lo que estamos viendo en las barras, ponerle nombre y poder explicar esta actividad cotidiana y cómo contribuye ya sea a la contaminación o a la sobreexplotación. Por ejemplo, me decía una compañera que había una empresa que se llama Bonafont que había estado extrayendo mucha agua de un lugar en Puebla y que entonces
una consecuencia fue dejar de consumir aguas embotelladas, ¿no? O agua embotellada. Entonces, esa actividad que ella estaba haciendo estaba contribuyendo a la sobreexplotación del agua. Entonces, ella dejó de hacerlo y estaba contribuyendo a solucionar un conflicto social. No sé si han visto que había protestas por el socavón en Puebla, y pues que finalmente sí es un problema ecológico, ambiental y social, ¿no? Bien, entonces se hace un collage. ¿Qué es un collage? Bueno, pues vemos en el caso de la compañera Bacalar, ¿no? Es un ecosistema fósil, ¿no? Es milenario, es súper importante. ¿Qué tipo de ecosistema es? ¿Es acuático? ¿Es Bacalar en Quintana Roo? ¿Turístico? ¿Tiene un problema de sobreexplotación o tiene un problema de contaminación? ¿No? Y claro, ¿sabías que además de que hay problemas, también hay legislación alrededor de cómo se puede hacer el manejo o el uso de agua? Y cuáles son las leyes que van a minorar este tipo de contaminación. Compañera de Bacalar, ¿encontraste algún tipo de legislación alrededor de la laguna de Bacalar? Sí, son acuerdos que Quintana Roo ha hecho, por ejemplo, con Guatemala y con Belice, para protección de este tipo por ejemplo, coincidimos con el río Hondo, con Belice, entonces todo este tipo de estas zonas, hay acuerdos entre estos gobiernos, ¿no? Imagínate que terminas tu periódico mural y te queda tan bonito que lo compartes con todos tus vecinos y que lo compartes con la gente alrededor en Bacalar. Si hay algún grupo de vecinos o de la colonia y de pronto eres un agente de cambio porque les estás contando cosas que tal vez tu vecina no sabía, o la señora del mercado, ¿no? Yo creo que yo confío en que tienes grandes acciones entre las manos. Sí, gracias. Y entonces viene la última, ¿no? Como dicen, el deseo de Santa Claus, los 5 acciones cotidianas que pueden ayudarte a optimizar el recurso del agua, ¿no? Así de, oh, por Dios. Les decía, de pronto son acciones tan pequeñas como yo ahora cargo mi botella de agua y consumimos agua filtrada, ¿no? Tan pequeñas o tan grandes como estoy participando en un comité dentro de mi localidad para tomar decisiones en relación al agua. Hay quienes se inmiscuyen de lleno, ¿no? O estamos en un comité solicitando que haya un apoyo para trabajar el programa de la cosecha de agua, ¿no? Cosecha de lluvia, perdón. Maestra, ¿puedo comentar? Sí, claro. También con estas actividades que me di a la tarea de investigar, también gratamente me enteré que, por ejemplo, ahí en Bacalar, justo hay una forma muy dinámica y divertida para animar a los jóvenes a ayudar a levantar la basura del agua y de las orillas de la laguna y los ríos. Un hostal lo que hace es invitarlos los fines de semana para las mañanas, les dan una tabla, te subes en ella en la laguna, en el río, y de panza, y entonces vas pescando la basura, ¿no? En tu costal vas pescando tu basura. Es divertido para los jóvenes, y que son los que más se suman, y entonces a cambio de ello, ellos te prestan los kayak para que andes ahí 1 hora, 2 horas, ¿no? En el agua. Entonces es una forma súper divertida y me encantó esa manera, ¿no? De enseñarnos y más a los jóvenes. Y como dices tú, de pronto estás viviendo ahí, no me había dado cuenta, ¿no? Qué bonito. Sí, caray. Sí. Qué bonito, qué bonito. Pues esta es la idea de Prepa en Línea, que ustedes puedan ser parte, ¿no? Y ser parte de su comunidad es tomar acciones. Tenemos que ser agentes activos, ¿no? Bien. Finalmente, el proyecto integrador tiene que se entrega en un procesador de textos, ¿ok? Por favor, nombre, grupo,
facilitador o asesora, el enlace del muro digital. Ha habido actividades en este grupo que han tenido muchas complicaciones porque no ponen o les cuesta trabajo poner el enlace. Así que las veces que sea necesario, búsquenlo desde otra cuenta, ábranlo, pónganlo público para que yo pueda revisarlo. Si quieren, una vez terminado y con su calificación lo quitan, yo diría compártanlo al mundo, ¿no? Que todos se enteren de lo que hay que enterarse, pero sí hay que cuidar bien que este enlace funcione, que funcione de la mejor manera. ¿Aquí dudas o preguntas? ¿Se puede hacer en Canva? Si Canva te permite hacer muros digitales, sí se puede hacer. Betty Bravo también pregunta. No te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono. Perdón, lo cerré porque mi hijo iba a usar la licuadora. Háganme el favor. Siempre cuando estamos en clase se les ocurre algo. Bueno, las referencias las ponemos abajo del link. En la hoja de Word, abajito ponemos las referencias. En el procesador de textos. En el procesador, ¿verdad? Okay. Qué bueno que lo tomas en cuenta. Sí, gracias, asesora. Recuerden. Pues hasta el momento esa es nada más la duda. Muy bien. Recuerden, todas mis actividades tienen fuentes de información, todas. ¿Por qué? Sí. Porque mínimo se espera que hayan revisado los recursos de plataforma, mínimo. Si además encontramos investigación alrededor, imagínense que yo encontré, como acaba de decir Clara, una actividad que están haciendo y que está funcionando, y eso no lo comparto. Pues entonces ni mi facilitadora ni el mundo se va a enterar, ¿no? Si ustedes encuentran información que es valiosa, compártanla, que todos se enteren, ¿no? Pero además también, por favor, ya están en el módulo 20, están a punto de terminar prepa en línea. Si ustedes deciden continuar, que de verdad me daría mucho gusto que me cuenten, maestra, ya estoy estudiando una carrera, ¿no? Una licenciatura, una maestría, ¿no? Si ustedes continúan en este mundo, tendrán que saber que si no ponen fuentes de información y si caen en el plagio, pues hay consecuencias inclusive legales, ¿no? Ok, entonces, ya, ahora sí que ya son grandes, ya están a punto de acabar. Entonces, por favor, fuentes de información. Si tienen dudas o preguntas, con gusto les contesto. También en foro de novedades, desde la primera semana, pegué el manual de citas y referencias de prepa en línea, que ustedes ya lo conocen desde los primeros módulos. Sí. Ok. Muy bien. Por aquí una compañera, Lili Torres. ¿Tienes alguna duda? Cuéntame cómo te ha ido en tu proyecto integrador. Lili Torres, ¿no? Ok. Recuerden que el proyecto integrador es el 30% de mi calificación, que esta semana les pido de verdad que pongan toda la atención en este proyecto, porque una vez que se cierra plataforma se cierra el domingo 14 de agosto a las 11:55, y si yo pretendo entregarlo a esta hora, a veces la plataforma se llena, se cuatrapea, hay mucho tráfico y se complica. Entonces, procuren entregarlo antes, y si lo entregan, bueno, pues tienen que entender que ya no hay más extensiones. Por eso es que esta semana hay que entregar, ¿sí? Bien, ¿qué más hay sobre esta semana? Esta semana tenemos actividades formativas que son cuestionarios muy sencillos que se toman en cuenta como participación en el módulo. No tienen calificación, pero sí son tomados en cuenta como participación. Tenemos el foro de aprendiendo. El foro de aprendiendo, a lo largo de estas 4 semanas, nos ha estado ayudando a ejercitar nuestras capacidades, a desarrollar nuestra habilidad de argumentación. Nos piden que contestemos preguntas muy sencillas. ¿Cómo se ven afectados mis indicadores de calidad de vida
con respecto al cambio climático, ¿no? Lo que mencionaban, híjole, si devastan la selva, seguramente va a ser más calor y seguramente habrá menos agua, ¿no? ¿Cómo se ven impactados? Son cosas que ustedes, mediante la experiencia, lo que han estado viviendo, lo pueden compartir, ¿ok? En el foro de integración, es un foro que sí tiene calificación, equivale al 8% de mi calificación final y me piden que haga 3 participaciones o más. ¿Qué significa? Si yo le escribo a la compañera Clara Colín y decirle, oye, ¿qué acciones están haciendo en tu comunidad para poder contrarrestar, ¿no? El cambio climático? Pues yo esperaría que la compañera me conteste, ¿no? Porque sí se siente feo que le preguntes y no te conteste. Entonces, tú haces tus participaciones, pero además también esperas que te contesten y tú también contestas, ¿no? Si haces preguntas ahí, bueno, también contesta las preguntas de los compañeros, ¿ok? Betty. Ok. No, maestra, todo bien. Asesora, sí, Lili, gracias. Lili Torres, voy apenas realizando el proyecto ahorita sin problemas. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien. Y entonces dicen, bueno, pues antes eran al menos 5 participaciones, ahora son al menos 3, pero pueden ser más, sí, pueden ser más. ¿A quién le va a beneficiar? A uno mismo, ¿cierto? Cierto. Y entonces, las matemáticas, ¿cómo nos ayudan en las actividades cotidianas? Y dice una compañera, es súper importante, todos lo vemos en el gasto. Tú tienes 500 pesos que tienen que durarte para toda la semana. Y tienes que hacer maravillas. Y además, eso es optimización. A veces no nos damos cuenta, pero las matemáticas están todo el tiempo con nosotros y las utilizamos. Entonces, compartan estas experiencias en el foro de integración. Okay. Les he hecho algunas recomendaciones, artículos buenísimos como el que me acabo de encontrar. Sí. Espero que les sirva, ¿no? Y que también lo reflexionemos cómo podemos ser parte, ¿no? Y hay una última actividad que se llama autoevaluación. ¿Por qué es importante la autoevaluación? Porque podemos visualizar a nosotros mismos si lo hicimos bien, si podemos mejorarlo. ¿Qué podemos mejorar? Hay un equivalente del 5% de la calificación final. Eso significa, imagínense que estoy como por ahí del 6.5 o del 5.5, perdón, y estoy a punto de, como dicen, de pasar. Y la verdad dije, ay, qué flojera, yo no hago esta actividad. Y resulta que era un 5% y te ayudaba a pasar, ¿no? O bien, la verdad es que estoy en 9.5 y todo va muy bien y hago mi actividad y me va a ayudar, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer este ejercicio de autoevaluación. Muy bien. ¿Dudas o preguntas con respecto a esta semana? No, ninguna, asesora, gracias. Muy bien. Hasta ahorita, todo bien. Lili. Sí, yo nada más le quería pedir permiso para faltar el viernes. Los viernes sí se me complica un poco ya por las tardes. Sí. Entonces quería pedirle que a lo mejor el viernes, voy a hacer todo lo posible, pero si no, asesora, una disculpa. Sí, no, yo lo entiendo. De hecho es que... Pero sí la veo la grabación como quiera. Lo hemos comentado los viernes, yo sé que es complicado, de hecho, sé que es complicado, les agradezco mucho que estén aquí, pero bueno, pues son disposiciones oficiales y aquí estamos, ¿no? Bueno. Ok, gracias. Gracias a ti. Azucena, ¿querías mencionar algo? Todo bien, maestra, todo bien, asesora. Gracias. Ok. Lili Alcántara, ¿quieres comentar algo? No. Ok, Clara Colín. Todo bien, maestra, ya las dudas ya me las resolvió y quiero comentar nada más también que me gustan mucho sus clases porque más que clase la siento así como cuando nos tomamos un cafecito y comentamos las cosas, ¿no? Entonces, es bien padre la dinámica que tiene, me encantó mucho.
Y lo Qué bueno. comenté en el cuestionario ese de opinas sobre tu, lo comenté. Muchas Facilitador, gracias, de sí. verdad. Ay, qué bueno que les Nos gustó. facilita, esta dinámica nos facilita la vida porque lo entendemos mejor, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo Sí. con la compañera. A mí también me gustaron mucho. Sí, es que comparado con, nos ha tocado de todo, pero en esta ocasión, muy buena. Muchas gracias. Y de Pues nada. yo creo que es importante ver que del otro lado de la computadora somos humanos, ¿no? Ah, sí. Y que estamos personas con personas y así se puede aprender mejor. Muy bien. Ángela Castillo, vas entrando con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en tu proyecto integrador y si puedo ayudarte en algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, todavía estoy leyendo y bueno, quisiera preguntar si podemos utilizar alguna de las actividades anteriores para realizar el proyecto integrador. Claro, por supuesto. Como su nombre lo dice, es integrar, ¿no? Entonces, integramos la actividad 1, integramos la actividad, integramos la actividad de observar las actividades con agua, ¿no? Y las noticias, todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este módulo, lo vamos a juntar en el proyecto integrador. Sí puedes utilizarlo, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Qué bueno que nos acompañen. Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco mucho esta participación. Permítanme tomar la foto para tomar su asistencia y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Ok, asesora, si no la veo el viernes, la veo en su grabación y de antemano muchas gracias por habernos acompañado en este módulo. La verdad, le agradezco mucho, sí. Gracias, buenas tardes, bye. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, asesora. Buenas Bye. tardes, compañeros, hasta luego. Gracias.